Buenos días, hermanos, ¿cómo se encuentran? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos estamos contentos por estar en la casa del Señor? Amén. Los que están enojados, digan amén. No, a todos estamos contentos, amén, gloria a Dios. Amén, bendito sea Dios. Hermanos, antes de iniciar vamos a orar. Amén, en nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por esta mañana. Gracias, Señor, por todos los hermanos, Padre, que han venido a tu casa, Señor, a glorificar tu nombre, a escuchar tu palabra. Señor, gracias porque tú has permitido, Señor, de que estemos, Padre, en tu casa, Padre, esta mañana. Señor, bendícenos con tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, Dios, hablando a nosotros, Señor. Necesitamos, Padre, una palabra de ti, Señor, que pueda cambiar nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Todos sean bienvenidos a la casa de Dios. Amén. Y el Señor siempre tiene una palabra para nosotros. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Marcos. San Marcos capítulo 11, versículo 12 al 14. Amén. San Marcos capítulo 11, versículo 12 al 14. Le vamos a dar un minuto. Hoy está por ahí. No. Ok. Vamos a leer del 12 al 14. Amén. ¿Listos? Leemos la palabra de Dios así, en Marcos 11, 12 al 14, en el nombre de Jesús. Amén. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, y fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora vamos al 20. Dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde raíces. Entonces Pedro, acortándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: ten fe en Dios, porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Ahora vamos a Mateo, es el mismo pasaje, Mateo 21, 18. Ahí nos vamos a quedar, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 21. Mateo. ...21, 18 al 22. Dice así: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, y será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. El tema que les quiero compartir en esta mañana habla: ten fe en Dios. Aquí vemos, hermano, que dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo, me llamó la atención esta palabra que dice: tuvo hambre. Dice la palabra del Señor que el Señor estaba haciendo su ministerio en Jerusalén y se quedaba en Betania. En Betania ahí estaba la casa de Lázaro, de María y de Marta. Entonces, en estos pasajes, nuestro Señor Jesucristo se encontraba yendo a Betania y a Jerusalén, pero la Biblia dice que iba de mañana a Jerusalén y tuvo hambre.
y miró una higuera que tenía hojas, y supuestamente hay unas higueras en Jerusalén que ya cuando tienen hojas, supuestamente ya tienen que tener fruto, pero él tuvo hambre y no halló nada. Entonces nuestro Señor Jesucristo maldijo la higuera. Él dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y dice la Biblia que lo oyeron los discípulos, pero esa higuera, ellos también dicen que enseguida la higuera se secó. Es lo que dice en el Evangelio de San Marcos, que enseguida ellos se quedaron maravillados de que la higuera se secó desde raíces enseguida, dice Mateo. Pero Marcos dice de que había pasado ya un día. Entonces, hermanos, cuando Dios dice algo, las cosas ya empiezan a suceder, porque Dios tiene autoridad, el Señor tiene poder, y cuando Dios dice algo, desde ese momento ya empieza a obrar el Señor. Pero los discípulos, ellos miraron a la higuera hasta el siguiente día, y Pedro le dice: Señor, la higuera que maldijiste se secó, pero ya se había secado desde que el Señor le dio la palabra. Entonces, en otras palabras, los discípulos tuvieron que ver para poder creer, y en cambio el Señor Jesús le habló con autoridad, con confianza a esta higuera, y la maldijo, y al momento se secó. Eso es algo, hermano, extraordinario. Eso es algo, es un milagro, se podría decir. Pero usted puede decir: ok, Dios puede hacer eso, porque Dios, ¿cuántos creemos en el poder del Señor? La Biblia dice que por Dios fueron creados los cielos y la tierra, por su palabra. El Señor dijo y fue hecho. Hermano, Dios tiene autoridad sobre el pez grande, el que se tragó a Noé. Dios, ¿cómo se llama? A Jonás. Dios tiene autoridad sobre el pez pequeñito, el que Pedro sacó las 2 moneditas. El Señor tiene poder sobre las aguas. Amén. El Señor tiene el poder sobre el viento, sobre la tormenta. Vemos de que el Señor tiene poder sobre todo. Entonces usted puede decir: ok, para el Señor, Él es Dios, se le hizo fácil decirle a esta higuera: sécate. Va. Y ya pasó. Usted puede decir: ok, Dios lo puede hacer. Eso es fácil para Dios. Pero la Biblia aquí dice que el Señor tuvo hambre. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, anduvo en esta tierra. Él es 100% Dios y 100% hombre. Y como hombre, hermano, Él vivió con la ayuda del Padre, con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, Él le dijo, vamos a leer el capítulo 20. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Cómo es que pasó esto? Hermanos, cosas imposibles siempre van a haber en nuestras vidas. Cosas imposibles, difíciles, siempre vamos a tener como humanos. Amén. Si usted no ha pasado momentos difíciles, hermano, como humanos vamos a pasar momentos difíciles. A veces no vamos a encontrar la salida, a veces no vamos a encontrar la solución, porque siempre van a haber cosas imposibles, cosas difíciles. Pero para Dios, hermano, en Dios hay salida, en Dios hay solución, en Dios hay esperanza. Gloria a Dios. Entonces el Señor le da la respuesta a los discípulos y les dice, respondiendo Jesús les dijo: de cierto digo que si tuvieres fe, y no dudares, no solamente haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. En otras palabras, el Señor Jesús, hermano, les estaba dando una lección. Eso es algo imposible de hacer. Pero hermano, le digo, ¿sabes qué? Ustedes no solamente van a hacer esto, sino que ustedes van a hacer algo más. Pero necesitan, hermano, tener fe en Dios. ¿Cuántos queremos, hermano, mirar lo imposible? Lo imposible posible. Amén. ¿Cuántos queremos mirar milagros en Dios? Dios, la Biblia dice que el Señor no ha cambiado. El Señor es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos de los siglos. Amén. Dios es Dios. Hermano, uno cambia, pero Dios no cambia. Él es nuestro Dios, amén. Dios sigue obrando. Entonces, si queremos ver, hermanos, a Dios obrar en nuestras vidas, en nuestras familias, si queremos ver lo imposible, posible, nuestro Señor Jesucristo habla aquí en este pasaje 4 cosas. Número 1, tener fe en Dios. Número 2,
Tener fe en Dios sin dudas. Número 3, hablar con fe acerca de lo que creo. Número 4, oración con fe. Si yo quiero ver lo imposible de Dios, yo necesito creerle a Dios. Hermanos, Dios está dispuesto a obrar hoy en día, pero Dios necesita personas que le crean. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Y la Biblia dice que el que se le acerca a Dios crea que le hay y que crea que Dios es galardonador de los que le buscan. Amén. Si tú quieres un milagro de Dios en tu vida, tú tienes que creerle a Dios. Pero para poderle creer a Dios, hermano, tú necesitas tener fe. ¿Cuántos tenemos fe? Amén. Si usted no tiene fe, hermano, yo te vengo a decir hoy de parte de Dios, si tú tienes a Cristo en tu corazón, Dios ha puesto fe en ti. Tú tienes fe. Tú tienes fe. La Biblia dice que para que yo crea en Jesucristo, Dios tuvo que poner fe en mi vida. La Biblia dice en Efesios 2:8, dice que por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no es de ustedes, es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. Todos los cristianos, todos los hijos de Dios tienen fe. Amén. Hermanos, para que Dios me pida algo, Dios ya me lo tuvo que haber dado. Entonces tú tienes fe. ¿Cuántos decimos amén a eso? Repita conmigo, yo tengo fe. Y esa, hermano, es una fe de Dios, no es una fe tuya. Nadie te ha dado esa fe. Tú no has adquirido esa fe. Tu familia no te ha dado esa fe. La fe, hermano, es un regalo de Dios, es un don de Dios. La Biblia lo dice en Efesios 2:8 y 9, de que Él nos ha dado la fe. Entonces, ¿tú tienes fe de dónde? Tú tienes fe de Dios. Hermano, y si yo tengo fe de Dios, yo puedo creerle a Dios. ¿Cuántos decimos amén a eso? Atrévete a creerle al Señor. Sí, hermano, Dios necesita a alguien que se atreva a creerle al Señor para que podamos ver el obrar de Dios. Hermanos, momentos difíciles vamos a pasar en la vida. Y si tú no los estás pasando hoy, gloria a Dios, bendice a Dios por ello. Pero mientras estemos en esta tierra, vamos a pasar momentos difíciles. El Señor lo dijo, que en el mundo tendremos aflicciones, problemas, pero hay que confiar en Él. El Señor tiene una respuesta, hermano, para el problema. El Señor tiene la solución para el problema. Solamente tengo que atreverme a creerle a Dios. ¿Por qué? Porque Él ya me ha dado fe. Queremos ver, hermanos, queremos experimentar lo imposible posible. Créele al Señor. La fe, hermano, te hace confiar en lo que tus ojos no han visto. ¿Cuántos han visto a nuestro Señor Jesucristo? Pero el que tiene fe te hace confiar en lo que tú no has visto. Hermano, entonces necesitamos, para mirar lo imposible, posible, número 1, necesitamos creerle al Señor. En este pasaje pequeño, nuestro Señor Jesucristo nos dice 4 verdades, como dice nuestro pastor Jorge, 4 verdades absolutas. ¿Quieres ver lo imposible posible? Tienes que creerle al Señor. Número 2, tienes que tener fe sin duda. Número 3, tienes que hablar con fe acerca de lo que tú crees. Y número 4, tienes que orar con fe. Amén. Entonces vamos por el primer punto. ¿Quieres mirar el obrar de Dios en tu vida? No importa quién eres. No importa de dónde seas, no importa, hermano, no importa quién seas tú. Lo importante es que tú tengas la fe. No importa la edad que tú tengas, atrévete a creerle al Señor. El Señor está dispuesto. La Biblia dice que su mano no se ha cortado. Dios sigue obrando. Pero Dios no puede obrar, hermano, donde no hay fe. Dios necesita, hermano, que tú le creas para que el Señor empiece a obrar. Porque el Señor no obró muchos milagros en Jerusalén, donde Él vivía. ¿Por qué? Porque dice que no le creían al Señor. Pero Él obraba en Capernaum, Él obraba en otros lugares. ¿Por qué? Porque había gente que se atrevía a creerle al Señor. Dios, hermano, quiere personas que se atrevan a creerle. La fe ya la tienes, Dios te la ha dado. Esa fe, hermano, necesita ser fortalecida para que yo le pueda creer más a Dios. Amén. Es una palabra del Señor, hermanos. Queremos ver, hermanos, el obrar de Dios. Necesitamos creerle al Señor. ¿Cuándo? Necesitamos creerle al Señor hoy. La Biblia dice que el justo, ¿por qué vivirá? El justo vivirá por la fe. El justo vivirá creyéndole a Dios. ¿Cuándo? En los días buenos y en los días malos. El justo tiene que vivir, hermanos, creyéndole al Señor por fe.
¿Cómo camina el justo? La Biblia dice que el justo camina no por vista, sino por fe. Hermano, cuando tú vives confiando en Dios todos los días de tu vida, tú no miras lo imposible, tú miras lo posible. Tú no miras, hermano, la puerta cerrada, tú miras la puerta abierta. ¿Cuándo? Cuando tú vives por fe. Cuando tú vives por fe siempre vas a mirar el obrar de Dios. No solamente en las cosas muy difíciles, en todo tiempo tú miras el obrar de Dios. ¿Por qué? Porque tú eres una persona de fe. Dios quiere, hermano, que seamos personas de fe. Si te puede faltar el dinero, no hay problema. Te puede faltar la salud, no hay problema. Que no te falte la fe. La fe es la que necesitamos hoy en día. Muchas veces, hermano, vivimos pero con duda, vivimos con temor, temiéndole al enemigo, temiéndole al hombre, temiéndole a las malas noticias, temiéndole al vecino. Hermano, no, si tú eres un hijo de Dios, Dios te manda a que vivas con fe, confiando en el Señor todos los días de tu vida. Hermano, alguien que confía en el Señor no le tiene miedo, como Sadrac, Mesac, Abednego, no le tiene miedo al fuego. Cuando alguien vive con fe, hermano, no le tiene miedo a que lo metan como Daniel al foso de los leones. Cuando tú vives por fe, hermano, no le tienes miedo al hombre. No, cuando tú tienes fe, vives confiando en el Señor con tu cabeza en alto, porque tú sabes que el Señor es el que manda, Él es el que reina, Él es el que tiene poder. Gloria a Dios. Dios, hermano, tiene poder absoluto sobre todo el reino animal, el reino vegetal, sobre los hombres. Dios tiene el poder y nuestra esperanza tiene que estar en el Señor. Estaba orando, hermano, estaba orando por el tema. En la noche estábamos orando y el Señor puso una palabra en mi corazón. Y el Señor puso en mi corazón y dijo: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Gloria a Dios. Eso, hermano, entremeció mi alma, porque el Señor es el que manda. Un día, hermano, todos se doblarán al Señor. Cristianos como no cristianos, un día todos darán cuenta ante el Señor. Él es mi Señor, Él es mi Dios, el que tiene poder en los cielos y en la tierra. Él es mi Dios. ¿Cuántos decimos amén a eso? ¿Cómo no, hermano, no vivir confiando en nuestro Dios? ¿Cómo no vivir, hermano, alabando a nuestro Dios, sabiendo de que el que manda en mi vida no es el hombre, que el que manda en mi vida no es mi patrón, que el que me manda en mi vida no es el presidente, no es el pastor? El que manda en mi vida se llama nuestro Señor Jesucristo, se llama el Padre, nuestro Padre Celestial. Él es el que manda, y si Él dice, se hace. Amén. Hermano, en mi vida no se hace lo que el hombre se dice que tiene que hacer. En mi vida se hace lo que el Señor dice, no lo que el hombre. Yo estoy aquí porque a Él le ha placido, y si yo me muevo porque a Él le place. Amén. Pero el que tiene poder, autoridad es Dios. Y Dios no depende, hermano, de un papel. Dios no depende de tu nacionalidad. Dios depende de Él, de su poder, de su autoridad. Gloria a Dios. Atrévete, hermano, a creerle a Dios. No vivamos como el ratón, escondidos. No, vive con el Señor, hermano. Tiene poder para levantar nuestra cabeza. Por eso el salmista dijo: yo no temeré a millares que vengan contra mí, a 1000, a 10,000. Yo no temeré, porque mi corazón está confiado en Jehová. ¿Cuántos decimos amén a eso? ¿Y dónde estaba él? Él estaba en la guerra, pero él confiaba en su Señor. Amén. Él siempre miraba lo imposible. ¿Cómo es, hermano, de que la Biblia dice, cómo es que la Biblia dice que uno mataba a 1000? ¿Y cómo es que la Biblia dice que 2 mataban a 10,000? Imagínense, un hombre matando a 1000, 2 a 10,000. ¿Por qué? No era por ellos, era por el poder de Dios. Amén. La Biblia dice, que, hermano, que el guerrero se prepara para la guerra y también el caballo, pero la victoria la da el Señor. Entonces, hermanos, vivamos confiando en Dios todos los días de nuestra vida, y vamos a mirar siempre el obrar de Dios. Día a día tú vas a vivir mirando el obrar de Dios. Hermanos, la puerta que no se te ha abierto hoy, en el pasado, Dios tiene poder para poderla abrir. Amén. Oportunidades de que no se te habían dado en el pasado, Dios tiene poder para darte nuevas oportunidades, nuevos comienzos. ¿Cuántos decimos amén a eso? Yo le digo, para la gloria de Dios. Hace 8 años iba a ser quería adquirir algo. No se pudo, porque supuestamente no se pudo.
Yo necesitaba una herramienta, una máquina hace 8 años y no se pudo, pero dije yo, gloria a Dios, me fui a otro lugar a comprar una y me la dieron baratísima para la gloria del Señor. En ese momento a lo mejor el Señor dijo, ¿sabes qué? No es el momento de que tú adquieras esa máquina. Tú tienes que empezar de lo poquito para poder llegar a lo grande. No se pudo en esa empresa donde fui a adquirir esa máquina, no se pudo, compré una pequeña. Pasaron 8 años, andaba buscando precios porque quería una máquina más grande y fui. Y Mari me dijo, vaya, porque a lo mejor ahora sí le van a abrir. Y yo dije, yo estaba ya como Tomás, como Pedro será, pero digo, no, vaya. Y yo sentado ahí dije, Señor, a lo mejor es el tiempo, ahora es, Señor, para usted no hay nada imposible. Me dijeron, ¿sabes qué, hermano? Agárrela, tenga, esto es suya y llévesela. Para la gloria de Dios, puertas que no se habían abierto hace 8 años, este año se abrieron. ¿Cuándo? En este mes de diciembre. Amén. Gloria a Dios. Vive confiándole a Dios. Si el hombre que te ha dicho no, Dios te puede decir sí. Amén. Vive creyéndole a Dios todos los días de tu vida, hermano. La duda, va a llegar la duda, va a llegar el temor, pero que Dios nos ayude a vencer sobre la duda y sobre el temor. Vivamos creyéndole a Dios, hermanos, todos los días de nuestra vida y vamos a ver lo imposible. ¿Cómo es que Pedro miró? Los discípulos miraron esta higuera a secarse al instante. Y el Señor les dijo, número 1, ten fe en Dios. Confía en Dios, Dios puede hacer lo imposible posible. Amén, Dios nos ha dado la fe. ¿Cómo podemos experimentar lo imposible posible? Teniendo la fe en Dios sin duda. Usted puede decir, ¿cómo es que una persona pueda tener fe y luego duda? Sí hay. Hay personas, hermanos, que al ratito le creen a Dios, pero al ratito están dudando. No, hermanos, si tú tienes fe y duda, si tú tienes fe e incredulidad, Dios no puede obrar. Tú tienes que tener la fe firme en Dios. Amén. Pero sí se puede tener fe en Dios y duda. ¿Qué es duda? Duda es titubear, duda es vacilar, duda es discernir, duda es carecer de confianza, duda es considerar algo imposible. Entonces, hermanos, si queremos ver lo imposible posible, necesitamos tener fe en Dios, pero sin duda. Vemos de que, hermano, el pasaje que nuestra hermana Delcy compartía de Pedro, y eso encontramos en San Mateo 14, 24 al 33, cuando Pedro camina sobre las aguas. La Biblia dice de que habían alimentado a la multitud, más de 5,000 personas habían alimentado, sin contar los niños y las mujeres. Entonces el Señor estaba despidiendo a la multitud y luego Él se fue a orar al monte y la Biblia dice que el Señor los mandó a la barca y ahí había el viento, la tempestad, pero ellos les seguían. Y a la 4ª vigilia dice la Biblia de que el Señor se les aparece sobre las aguas y imagínense la escena, y sobre el viento, y las olas se movían para allá acá y había mucho viento. Y los discípulos dijeron, un fantasma. Y el Señor le dijo, no, yo soy, no temáis, yo soy. Y Pedro, qué atrevido, le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Imagínense qué fe. ¿Tenía fe Pedro? Sí tenía fe, porque le digo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Imagínense, se baja de ahí del Ferrari, del bote, ¿y qué? Y se va en pos del Señor. Pero ya luego, hermano, de repente quitó la mirada del Señor y dice que empezó a ver el viento. No es que no había viento en ese entonces, la Biblia dice que ahí estaba el viento. De repente se desenfocó del Señor y empezó a ver el viento. Y dijo, le entró la duda porque dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto es algo imposible. Empezó a titubear, decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Y el Señor le dijo, ¿por qué dudaste? O sea, tuvo desconfianza, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero al principio, hermano, se atrevió a creerle a Dios. Cuando tú te atreves a creerle a Dios, hermano, tú puedes caminar sobre algo imposible. Tú puedes experimentar el poder de Dios. ¿Cuándo? Cuando te atreves a creerle a Dios. Pero cuando tú, hermanos, pones tu enfoque en el problema, tú no vas a experimentar el obrar de Dios. Tú vas a experimentar la duda, el temor, la angustia. Eso le pasó a Pedro. Entonces el Señor le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces Dios nos manda, hermanos, a que tengamos una fe firme en Dios. La duda va a llegar. La duda siempre va a llegar.
Como humanos, hermanos, el diablo, que el Señor Jesús lo reprenda, también pone duda en nuestros corazones. Uno como humano también tiene dudas en el corazón, pero que Dios nos ayude a vencer sobre la duda. Hermanos, entonces, si queremos mirar lo imposible posible, necesitamos tener la fe, pero la fe que no tenga duda. Hay otro caso, hermano, que la Biblia dice que el padre que tenía a su hijo poseído, este padre tenía fe y duda, y este pasaje está en Marcos 9, 22 y 27. La Biblia dice de que este padre de familia, Marcos 9, 22 al 27, dice que este padre tenía fe y duda. La Biblia dice, hermanos, de que este niño desde pequeñito, o sea, que como que le agarraba espumas convulsionaba, le sacaba espumas por la boca y a veces se metía al fuego, a veces al agua y no podía hablar. ¿Por qué? Porque este niño estaba endemoniado desde pequeñito. Pero este hombre, hermano, la Biblia no dice cuánto tiempo pasó, pero no sé, la Biblia no dice, pero dice que el Señor le hace la pregunta a este hombre: ¿desde hace cuánto tiempo tu hijo está así? Desde pequeñito. Yo no sé cuántos años ya tenía este joven, pero la Biblia, este hombre, hermano, cuando usted está pasando un momento difícil, ¿qué usted no hace? Usted busca soluciones. Si un familiar suyo está enfermo, ¿usted qué busca? Busca al médico. O busca a alguien que lo ayude. Hay gente, hermano, que en la desesperación no busca a Dios. ¿Busca a quién? Busca al brujo, al hechicero. Y esto es muy común, ¿en dónde? En nuestros países. A un cristiano buscando brujos, imagínense. ¿Cómo es que el diablo va a ayudar a algo? Usted se ríe, pero eso es realidad. Aún cristianos, yo he escuchado y he conocido a algunos de que, ¿dónde está el hermano? En el brujo. No, hombre, tú necesitas a Cristo, hermano. Entonces, este hombre, dice la Biblia, de que le llevó a su hijo a los discípulos y los discípulos no pudieron hacer nada por este joven. ¿Va? Entonces se lo llevó a nuestro Señor Jesucristo. Relata aquí en Marcos 9, 22 al 27, este hombre, mirando a Cristo, le llevó a su hijo y le dijo: Señor, ¿puedes hacer algo por mi hijo? Imagínense, es como usted diga: ¿será que Dios puede hacer algo? No pregunta que si Él puede. Él puede. No es que si Él puede. Pero Él le pregunta, digo: ¿será que el Señor puede hacer algo por mi hijo? Como una pregunta. Y el Señor le dijo: no es que si yo, es que si tú puedes creer, le dijo, porque al que cree todo le es posible. Repita conmigo: al que cree todo le es posible. Al que cree en Dios, hermanos, todo le es posible. ¿Va? Entonces él le dijo: Señor, ¿puedes hacer algo por mi hijo? Y el Señor le cambió la respuesta: si puedes creer tú, le dijo. Él lo podía hacer. Si puedes creer tú, porque al que cree todo le es posible. Y él dice la Biblia que gritó: creo, pero también dudo. ¿Cuánto nos pasa así? Que usted diga: ¿sabe qué? Yo le creo a Dios, pero el día de mañana ya duda. ¿Será que Dios lo va a poder hacer? No, hermano, la fe y la duda llegan, pero que Dios, este hombre le dijo: Señor, ayúdame en la duda. Y el Señor lo ayudó. Dios nos puede ayudar, hermano. Como humanos, la duda va a llegar a nuestros corazones. El enemigo puede también poner dudas, pero que Dios nos ayude a creerle. En estos momentos que estamos viviendo en esta nación, necesitamos creerle al Señor. Necesitamos pedirle a Dios que nos quite toda duda, todo temor, toda desconfianza, que Dios nos ayude a creerle al Señor con todo nuestro corazón. Se podría decir que al 100%, que no haga espacio, hermano, para la duda. Dios te puede guardar, a pesar de, Dios te puede guardar, a pesar de, Dios te puede proveer, a pesar de, si Él le provee a la creación, ¿cómo no te va a proveer a ti? A sus hijos Dios los cuida. ¿Cuántos decimos amén a eso? A los hijos de Dios, Dios los cuida. Hermanos, Dios es bueno. Atrevamos a creerle al Señor, amén. Confiemos en el Señor y el Señor nos va a bendecir. Vamos a mirar lo imposible posible. Otra persona, hermano, que tuvo fe y duda. Esto se encuentra en San Lucas capítulo 1, versículo 5 al 17. Y ahí relata, hermanos, del sacerdote Zacarías. El sacerdote Zacarías, dice la Biblia, de que su esposa era estéril. Cuando estéril, no podía tener bebés. Pero este hombre, hermano, cuando tú tienes fe, tú no estás viendo el problema.
Su esposa era estéril. Este hombre le clamó a Dios. ¿Cuántas parejas se casan, hermano, y quieren tener hijos? Por lo regular, la mayoría, ¿va? Y el que no quiere luego se mete en problemas. Por eso, hermano, un consejo: antes de casarse, hable con su pareja cuántos niños quieren tener, porque si no, ahí empieza el problema. No, y sí, un consejo del pastor, ¿va, pastor? Ok. Entonces, hermanos, este hombre era un sacerdote, pero su esposa era estéril. Pero él clamaba, él creía, hermano, que Dios le podía dar un hijo, que su esposa podía tener un hijo. Pues esta gente leía, ahora sí que el Pentateuco, leía los milagros a lo mejor de Abraham, que Dios hacía que las estériles den a luz. Pero Dios no le respondió en el momento que él quería o en los años que él quería. Uno, hermano, quiere tener los hijos en su juventud, ¿o no? Usted no quiere empezar a tener hijos ya cuando tenga 50. ¿O sí? ¿Para qué? ¿Para que gateemos igual que ellos? No creo, ¿va? No, uno quiere tener hijos, hermano, en su juventud. ¿Va? Este hombre quería tener los hijos en su juventud, pero no le llegaron, no tenía nada. Pero él le creía a Dios, hermano. Él seguía orando. La Biblia no dice, pero él seguía orando de que él quería pues ser padre, que su esposa fuera fructífera, pero no. Pero, hermano, la Biblia dice de que le tocó entrar a él al servicio al templo, y de repente y de pronto un ángel se le apareció y le dijo: Zacarías, tu oración ha sido escuchada, tu esposa va a estar embarazada y va a dar a luz. Gloria a Dios. Pero ¿cuál fue la reacción de este hombre? La reacción de este hombre dijo: ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo va a ser esto si yo ya estoy de edad avanzada? Mi esposa también ya está ancianita y estéril. Hermanos, a veces nos pasa así. Cuando vamos a la presencia de Dios, muchas veces vamos con fe, creyéndole al Señor que Dios lo puede hacer, pero a veces dudamos de la respuesta. Hermano, necesitamos también creer de que el Señor te va a responder. No solamente tú tienes que ir a orar en tu aposento, en el altar que tú tengas, en tu habitación, ahí en el lugarcito que tú tengas. Cuando tú vas a orar a Dios con fe, ok, gloria a Dios, tú crees que Dios lo puede hacer. ¿Cuántos oramos al Señor y creemos que Dios lo puede hacer? Pero a veces, hermanos, no creemos de que el Señor nos puede contestar. Dios tiene una respuesta. Tienes que creer que al mismo Dios que le estás orando, Él también te puede responder. Pero este hombre dudó de la respuesta y se quedó mudo por un año. Dos cosas: tenemos que creerle al Señor cuando oramos y creerle al Señor la respuesta. Nuestro pastor decía, sí, cierto, Dios tiene tres: sí, no, espérate. Pero el sí es a su tiempo, pero el no es a su tiempo, pero el espérate es a su tiempo, no es a mi tiempo. Pero que el Señor responde. La Biblia dice que los ídolos tienen ojos y no ven, manos y no palpan, amén, boca y no hablan, pero el Señor sí tiene boca y habla, ojos y ve, amén. El Señor sí tiene poder. Entonces, hermanos, la fe, si hay fe y duda, Dios no puede obrar. No podemos mirar lo imposible, posible. Pero si tienes fe, todo le es posible. El Señor dice, si tienes fe, todo le es posible. ¿A quién? Al que cree. Todo le es posible al que cree. Amén. Usted puede decir, Señor, yo me voy a mi trabajo, me voy en paz y regreso en paz. ¿Cuántos decimos amén a eso? Hermano, si quieres ver a Dios obrar en tu vida, tienes que creerle, pero ahí en la fe no tiene que haber duda. Y el otro texto, cuando dice, el Señor le dice, si tú le dijeres a esta montaña, quítate de aquí, vete para allá, también será hecho. Le habla que el que cree, hermano, habla con su boca. Tú no puedes decir que crees en el obrar de Dios y tú no hablas. No, tú crees y por eso habla. La Biblia dice, por lo que creí, también hablé. Los dos espías, hermanos, cuando Josué y Caleb, ellos hablaban de que Dios lo podía hacer, de que Dios le podía dar la victoria sobre los gigantes en Canaán, que ellos podían derribar esos muros, pero 10 personas, ellos decían, no, nosotros no podemos. Ahí esos soldados tienen muchas capacidades. Ahí están los hijos de Anac, los gigantes como Goliat. Ahí hay ciudades amuralladas. Sí, cierto, el fruto es bueno, pero
nos van a comer como langosta, nos van a aplastar como un grillo, como una langosta, nos van a apachurrar. Decían, ¿cuántos? 10. No le creían al Señor. Pero la Biblia dice que Josué y Caleb dijo, no, vamos, porque con nosotros está el Señor y nosotros lo comeremos como a pan. Amén, gloria a Dios. Este hombre, hermano, creía y por eso hablaba. ¿Tú quieres mirar el obrar de Dios imposible, mirar lo imposible posible? De lo que tú estás creyendo en tu corazón, proclámalo, háblalo con tu boca. Amén. Di la palabra del Señor. Amén. Dios tiene poder, hermano, para guardarte. Tú puedes recitar la palabra, no solamente decirla, sino que recitarla con fe, creyendo en tu corazón. El Señor dice, Señor, tú eres el que me guarda. Señor, guárdame en el trabajo. Guárdame, Señor, cuando yo entre. Señor, yo me voy a dormir. Me duermo en paz y me levanto en paz. Señor, usted me guarda el caminar. Usted me conoce. Amén. Empiece a hablar fe. No empiece a hablar duda. No, que fulano de tal dice. A mí no me importa lo que fulano de tal dice. Yo sé que si pidiendo Univisión o Telemundo, ¿qué es lo que dice ahí? De que la migra está ahí, en la South Maple. ¿Qué es lo que dice? No, que a todos los van a sacar de aquí. No, hombre, hermano. Empieza a hablar fe. Confía en lo que la palabra del Señor dice para tu vida. Y tú vas a mirar a Dios lo imposible. Tu vida va a cambiar. Se va a ir la tristeza, se va a ir la desconfianza. Vas a dormir mejor y vas a comer mejor. Gloria a Dios. No tenemos que andar temblando, hermanos. La Biblia dice que al que le tenemos que temer, temblar, tener miedo es al Señor, porque Él sí tiene poder. Gloria a Dios. Hermanos, queremos mirar lo imposible posible. Número 4, la oración de fe. La Biblia dice que la oración de fe es eficaz. Cuando tú oras, hermanos, tienes que creer que vas a recibir algo de parte de Dios. En primera de San Juan 5:14 decía Juan, y esta es la confianza que tenemos. No decía él, y esta es la confianza que tengo. Juan decía, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Él, Él nos oye. Él no decía, voy a la presencia de Dios, ¿será que me escuchará o no me escuchará? No, Él decía, y esta es la confianza que tenemos, que si le pedimos algo conforme a su voluntad, conforme a su deseo, las peticiones las tenemos hechas. Amén. Cuando tú, hermano, te le acercas a Dios, tienes que creer que Él te está escuchando. Tienes que creer que Él te va a responder. Tienes que creer que Él te va a galardonar. Tienes que creer que Él te va a recompensar. Porque el que lo busca en secreto, dice la palabra, Él te va a recompensar en público. Si tú clamas con fe, si tú lo buscas con fe, tienes que creer que Él te va a bendecir, que Él te va a escuchar. ¿Cuántos decimos amén a eso? Amén. Necesitamos crecer en nuestra fe. Vamos a mirar un milagro, un imposible vamos a mirar, algo inexplicable. Recibimos la bondad de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Así que, hermano, tenemos que creer lo que Dios ha prometido lo llevará a cabo, aunque a nosotros nos parezca imposible. Pero la fe, hermano, dice la Biblia que el que duda es como la ola, esa ola del mar que es llevada por el viento. ¿Para dónde? Para allá y para acá. Y dice la Biblia, todo aquel que tenga la duda, todo aquel que piense así, ¿cuánto va a recibir de Dios? ¿Cuánto? Nada. Pero el que se le acerca con fe, Él es galardonador de los que le buscan. Pero atrévete a creerle. Cuando llegue la duda, diga, Dios, yo aún tengo dudas. Señor, quita de mí la duda, la desconfianza y ayúdame a creerte. Hermano, vivamos por fe todos los días de nuestra vida. La Biblia nos manda que el justo por la fe vivirá. ¿Cuándo? Todos los días de nuestra vida tenemos que creerle al Señor. Amén. Y vamos a mirar la gloria de Dios en nuestras vidas. Dios me los bendiga, hermanos. Dios me los guarde y el tiempo para nuestro pastor. Amén.